Bienvenidos una vez más a su canal de noticias del espectáculo, donde siempre encontrarán la información más fresca y jugosa sobre sus celebridades favoritas. Hoy, prepárense porque les traigo una notición que a muchos les va a romper el corazón, y a otros, bueno, digamos que les va a dar material para el chismecito. Hoy vamos a hablar de una separación que nadie, absolutamente nadie, esperaba: Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo que oyen. La pareja turca que conquistó corazones en todo el mundo, la pareja que nos hizo creer en el amor de telenovela, al parecer, ha llegado a su fin. Antes de que empiecen a tirar sus fotos de Hande y Kerem a la basura, les pido que se queden conmigo hasta el final del vídeo. Vamos a analizar todos los detalles, los rumores, las posibles causas, vamos a destripar esta noticia como solo nosotros sabemos hacerlo. Y por supuesto los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí siempre encontrarán las noticias más calientes, los chismes más jugosos y los análisis más profundos sobre el mundo del espectáculo. Así que no se lo pierdan. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Bueno, volvamos al tema que nos compete: Hande y Kerem separados. La bomba explotó hace unos días y desde entonces las redes sociales se han convertido en un campo de batalla. Los fans están divididos, algunos se niegan a creerlo, otros ya están buscando nuevos pretendientes para Hande y Kerem. Pero, ¿qué es lo que realmente sabemos? ¿De dónde viene esta noticia? Todo empezó con unos rumores que empezaron a circular en la prensa turca. Se decía que la pareja llevaba un tiempo distanciada, que había problemas de comunicación y que, básicamente, la chispa se había apagado. Al principio muchos lo tomaron como simples chismes, como suele suceder con las parejas famosas. Pero poco a poco las señales empezaron a ser más evidentes. Para empezar, Hande y Kerem dejaron de aparecer juntos en público. Ya no había fotos de ellos en sus redes sociales, ni mensajes cariñosos, ni muestras de afecto. Lo que antes era una constante de repente desapareció. Luego empezaron a surgir noticias de que Hande había dejado de seguir a Kerem en Instagram, un movimiento que en el mundo del espectáculo equivale a una declaración de guerra. Si bien Hande volvió a seguir a Kerem al poco tiempo, la alarma ya estaba encendida. Por supuesto, ninguno de los dos confirmó ni negó los rumores. Mantuvieron un silencio sepulcral, lo que, como sabemos, suele ser una confirmación tácita. Y finalmente llegó la confirmación oficial. Un comunicado de prensa, breve y conciso, anunciaba que Hande Erçel y Kerem Bürsin habían decidido tomar caminos separados. No se daban detalles sobre las causas de la separación, solo se pedía respeto a su privacidad. ¡Boom! La noticia corrió como pólvora y el mundo del espectáculo entró en shock. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? ¿Acaso el amor verdadero no existe? Bueno, antes de que nos pongamos demasiado dramáticos, vamos a analizar algunas de las posibles causas de esta separación. Una de las teorías más extendidas es que la presión mediática fue demasiado para ellos. Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más populares de Turquía, y su relación fue constantemente escudriñada por la prensa y los fans. Cada movimiento que hacían era analizado al milímetro, y cualquier rumor era amplificado hasta el infinito. Es posible que esta constante atención haya desgastado su relación. Imaginen tener a miles de ojos observando cada cita, cada gesto, cada conversación. Debe ser agotador. Y no solo eso, sino que también la prensa, en busca de la exclusiva, puede llegar a inventar historias, a tergiversar hechos, creando una atmósfera de desconfianza y estrés constante. Otra teoría apunta a que la incompatibilidad de agendas fue un factor determinante. Hande y Kerem son dos de los actores más solicitados de Turquía, y sus agendas están repletas de proyectos. Es posible que la falta de tiempo para pasar juntos haya afectado su relación. Recordemos que Kerem, por ejemplo, ha estado trabajando bastante en Estados Unidos, lo que evidentemente implica estar lejos de Hande por periodos extensos. En el mundo del espectáculo, la distancia puede ser un enemigo silencioso pero muy poderoso. Es difícil mantener viva la llama cuando uno está en un continente y el otro en otro, trabajando sin parar y sin tiempo para conectar a un nivel más profundo. Además, las diferencias culturales y los nuevos entornos pueden generar tensiones y desafíos adicionales. También se rumorea que hubo terceras personas involucradas. No hay pruebas concretas, pero algunos medios de comunicación turcos han insinuado que Hande y Kerem pudieron haber tenido romances con otras personas.
Esta teoría, como todas las demás, debe tomarse con pinzas, ya que no hay nada confirmado. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, los rumores suelen tener un fondo de verdad. La fama y la constante exposición a nuevas personas pueden ser una tentación para algunos, y es posible que alguno de los dos haya sucumbido a ella. Además, la inseguridad y la falta de comunicación en la pareja pueden crear un caldo de cultivo perfecto para que terceros entren en escena. Por último, hay quienes creen que simplemente la relación llegó a su fin de forma natural. A veces las cosas no funcionan, por más amor que haya. Es posible que Hande y Kerem se hayan dado cuenta de que sus caminos estaban tomando direcciones diferentes y que lo mejor era separarse. El amor, como todo en la vida, evoluciona. Y a veces, esa evolución lleva a la separación. Es posible que ambos hayan cambiado con el tiempo, que hayan descubierto nuevas prioridades y que ya no se sientan tan compatibles como antes. Lo importante es reconocer cuando una relación ya no funciona y tener la valentía de tomar una decisión difícil, pero necesaria. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Hande y Kerem ya no están juntos. Una relación que comenzó como un cuento de hadas, con un amor que nació en el set de grabación de la exitosa serie Senkalkapm, llegó a su fin. Y como suele suceder en estos casos, los fans son los que más sufren. Muchos se sienten desilusionados, tristes y hasta enojados. Se habían ilusionado con la idea de que Hande y Kerem eran la pareja perfecta, el ejemplo de que el amor verdadero existe. Y ahora, ven cómo esa ilusión se desmorona. Pero como siempre digo, la vida sigue. Y aunque duela, hay que aceptar que las relaciones terminan. No debemos idealizar a las parejas famosas, ya que detrás de la pantalla y las alfombras rojas, son personas como nosotros, con sus propias luchas y problemas. Es importante recordar que las relaciones no son cuentos de hadas y que requieren trabajo, compromiso y comunicación constante. Lo importante es recordar los buenos momentos que Hande y Kerem nos regalaron. Su química en pantalla era innegable y su amor fuera de ella era inspirador. Nos hicieron creer en la magia del amor, y eso es algo que nadie les puede quitar. Su relación fue un fenómeno que trascendió fronteras y que unió a personas de diferentes culturas y nacionalidades. Senkalkapm se convirtió en un éxito mundial, y gran parte de ese éxito se debió a la química palpable entre Hande y Kerem. Su amor en la vida real era la guinda del pastel, lo que hacía que la serie fuera aún más irresistible para los fans. Ahora solo nos queda desearles lo mejor en sus caminos individuales. Que encuentren la felicidad y el éxito en todo lo que hagan. Y, quién sabe, quizás algún día sus caminos se vuelvan a cruzar. El tiempo lo dirá. En el mundo del espectáculo, las segundas oportunidades son comunes. Quién sabe si en el futuro Hande y Kerem deciden darse una nueva oportunidad. Pero por ahora, lo importante es que ambos se enfoquen en su crecimiento personal y profesional. Pero, ¿qué les depara el futuro a Hande y Kerem? Ambos son jóvenes, talentosos y exitosos, y tienen un mundo de posibilidades por delante. Hande está consolidando su carrera como actriz, y ha participado en varios proyectos interesantes. Se rumorea que está trabajando en una nueva serie, y que también podría dar el salto a Hollywood. Kerem, por su parte, está enfocándose en su carrera internacional. Ha estado trabajando en Estados Unidos, y se espera que pronto lo veamos en alguna producción de Hollywood. En fin, mis queridos chismosos, esta ha sido la noticia del día. Una noticia triste, sí, pero también una noticia que nos recuerda que el amor es complicado, y que las relaciones pueden terminar. Así que levanten la cabeza, sigan creyendo en el amor y recuerden que siempre hay nuevas oportunidades. No se dejen vencer por la desilusión y sigan buscando el amor verdadero. Y recuerden, lo importante es amarse a uno mismo primero, para poder amar a los demás de forma sana y equilibrada. Y ahora, antes de despedirme, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una noticia que ha conmocionado al mundo del espectáculo. Hemos explorado las posibles causas de esta separación, desde la presión mediática hasta la incompatibilidad de agendas. Y hemos reflexionado sobre el impacto que esta noticia ha tenido en los fans de la pareja. Hemos visto cómo la relación de Hande y Kerem fue un fenómeno que trascendió fronteras y que unió a personas de diferentes culturas y nacionalidades. Y hemos analizado el futuro que les depara a ambos, tanto en lo personal como en lo profesional. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado informativo. Si es así, los invito a que le den like,
lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán las noticias más frescas y jugosas sobre sus celebridades favoritas. No se pierdan nuestros próximos vídeos, donde les traeremos más chismes, más exclusivas y más análisis sobre el mundo del espectáculo. Ahora, quiero leer sus comentarios. ¿Qué opinan de la separación de Hande y Kerem? ¿Les sorprendió la noticia? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus comentarios son muy importantes para nosotros, ya que nos ayudan a mejorar nuestro contenido y a ofrecerles lo que realmente les interesa. Y por último, no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Allí encontrarán contenido exclusivo, adelantos de los próximos vídeos y muchas sorpresas más. Así que no se lo pierdan. En nuestras redes sociales podrán encontrar fotos, vídeos y noticias exclusivas sobre sus celebridades favoritas. Además podrán participar en concursos y sorteos, y tener la oportunidad de ganar premios increíbles. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que nos veamos pronto en el próximo. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Hasta la próxima, mis chismosos. Y recuerden, la vida es un chisme. Y no se olviden, manténganse informados y sigan chismeando. Hasta la próxima.